sustenta y estábamos comentando, y ahí vamos a continuar con nuestro avance. En este momento continuamos entonces. Ok. Bien. Habíamos mencionado el tema de la implicación, que era que también en la que se sustenta el teorema, el método de las variables biformes. ¿No? El teorema expresaba qué. Y en ese postulado lo que nosotros encontramos es que el producto de los residuos de las variables que están en sus dos formas, pero en términos diferentes, o sea, estar en sus dos formas significa como A y A negado, pero no en el mismo término. Entonces, los elementos que afectan son los residuos, se llaman residuos de las variables biformes. El producto de los residuos implica la función. Entonces, por este tema es que en el teorema fundamental hemos tenido que utilizar las reglas del álgebra de Boole para la demostración del teorema. Y el teorema nos decía que en toda función expresada, ¿no? En toda función expresada de esta forma, ¿no ve? Donde existen las variables biformes, los términos que afectan a las variables biformes, que en nuestro caso siempre partimos de la primera forma canónica, ¿no ve? El producto de los residuos implica la función. Pues eso se demostró. Pues ahora estamos mostrando, casi también lo habíamos comentado un caso particular, que para mostrar la primera simplificación que se hace. Entonces te dice, ¿qué tal si el término X y el término Y, que son los residuos de las variables que están en sus dos formas, pero en términos diferentes, a ver, ¿qué tal si son iguales? Que X es igual a Y. Claro, X está formado por la intersección, por decirte, de tres variables, Y también de las mismas tres variables. Si fuese ese cierto, por eso dice, si X fuese igual a Y, entonces aquí nosotros podríamos sacar factor común, ¿no ve? Porque X es igual a Y, entonces podríamos sacar factor común el X. Tenemos una reglita para eso, ¿no ve? Entonces, X es igual a más A negado. Propiedad asociativa. Ok. Entonces, el XA más Y negado sería igual a X. Porque si sacamos este factor común aquí, ¿esto qué me está diciendo? Que A más A negado por la regla del complemento para la unión, este paréntesis toma el valor de 1 y luego por las reglas del 1 para la intersección toma el valor de X. Y esto está diciendo que esta función expresada en este modelo, cuando nosotros le agregamos el término de la función, podemos quedarnos con un solo término. Está reduciéndome un término. Y me quedo con X. Ok, esta es una de las formas que vamos a utilizar en el proceso de la reducción. Entonces, el teorema me demuestra y me dice, se cumple el principio de la implicación. Entonces, está sustentado en las dos funciones de la implicación que tiene las 16 funciones de dos variables. Esas 16 funciones de dos variables que tienen dos implicaciones es precisamente para que utilicemos para funciones de la primera o de la segunda forma canónica. Ok, no hay diferencia en los métodos hechos de la primera hacia la segunda. Hay que hacer exactamente el mismo procedimiento. Eso nos está ratificando aquello. Entonces me dice, además, y si esos residuos tuviesen esta particularidad, son reductibles. Y si no, habrá que buscar, aplicándole algunas propiedades más, la reducción, que sí lo va a reducir. Pero ¿quién va a reducir? El producto de los residuos agregados a la función, porque ese producto de los residuos pertenece a la función, es un elemento de la función.
ese producto va a permitir reducir términos de la función. Y no solo vas a reducir términos, sino también te vas a reducir variables de la función. Ok, es interesante. Entonces, me dice, como eso aplica la misma propiedad del método de King-McCluskey, nos está indicando en forma indirecta, seguramente el procedimiento va a ser similar al de King-McCluskey. ¿Cómo era similar? Y que había que hacer unas tablas ordenadas en función del número de unos divididos en grupos. Luego era una comparación de los grupos. Va a ser parecido a eso. Sí, pero eso era medio complicadito, ¿no? Y aquí, como tengo, porque estas funciones pueden ser canónicas o no canónicas, igual tenemos que aplicar el método. Entonces, seguramente que sí es parecido, pero no es exactamente igual. Nosotros dijéramos son iguales porque se basan exactamente en la misma propiedad, la implicación. Entonces, nosotros para el método de las variables biformes, una vez que tengamos la función canónica o no canónica, para buscar los residuos de las variables biformes, debemos ordenarlos en una tabla que esté separado en columnas, donde en la primera columna estén todos los términos de la función. En la segunda columna debemos marcar la variable biforme, si es que están presentes en los términos de la función. Por ejemplo, la variable A. Yo anotaría variable biforme A y me buscaré los residuos de la variable biforme directa y los residuos de la variable biforme. Entonces me está diciendo, ahí tienes generados ya dos columnas, los residuos de la variable biforme directa y los residuos de la variable biforme negada. Ok. ¿Y qué estás buscando? El producto de los residuos. Entonces ahí tienes tu última columna que tienes que tener el producto de los residuos, o sea, de X por Y. Marco una última columna que es el producto de los residuos. Y eso tengo que repetir para todas las variables biformes que existan en la función. Entonces te dice, esta tabla la vas a repetir, pero en forma ordenada. Vas a empezar, por ejemplo, de tu variable de menor peso posicional y vas a terminar en tu variable de mayor peso posicional. O empezar al revés, empiezo de mi variable de mayor peso posicional y termino en mi variable de menor peso posicional. De tal manera que en la columna de variable biforme estén marcados todas las variables que participan en la función. Forma sencilla de revisarlos. He buscado al término de A, por ejemplo, luego al de B, luego al de C, al D, al E, al F. ¿No ve? O he buscado empezando en el F, luego el E, luego el D, luego el C, luego el B, luego el A. Forma sencilla y ordenada de poder revisar si he buscado todos los residuos y he hecho todos los posibles productos. Ajá. Nada más sencillo que eso. Ese va a ser nuestro mecanismo. Entonces, por eso te está diciendo primero, identificar las variables biformes. ¿No? Por ejemplo, A. Si está en sus dos formas, perfecto. Y si no está, lo anotas. Para decir, lo he tomado en cuenta, he revisado y no había. Porque si no, cuando empiezas a revisar tu tabla, dices, me había olvidado una variable. No está el A. Miras otra vuelta a tu función. Ah, no, no está porque precisamente no estaba en biforme. Ah, tranquilo. Si lo tengo anotado es porque lo he tomado en cuenta. ¿Está bien? Ok. Entonces, identificar las variables biformes. Luego, extraer los residuos de las variables biformes. Son dos residuos de la variable, ¿no? Y luego hacer el producto de esos dos residuos.
Una vez que encuentro el producto de los residuos, este producto, ¿no ve? Yo lo incluyo a la función, como hemos hecho acá, lo incluyo a la función y procedo a la reducción. Aquí quiero adelantarme un poquito y decir, cuando incluyas, en muchos casos te vas a encontrar que no es posible reducirlo. Y en otros vas a reducir más de un término, pero tienes que hacerlo. Y no tienes que preocuparte si en algún paso no reduce. No tienes que preocuparte y decir, estoy aumentando más bien los términos. Eso no es síntesis. Paciencia. Este método sistemático sí te lo va a reducir. Pero tienes que incluirlo. Tengo que incluir el producto de los residuos. Ok. Ahora, este procedimiento de 4 pasitos, ¿no ve? Identificar las variables, extraer los residuos, realizar el producto, incluir el producto a los términos de la función, lo tienes que hacer una y otra vez hasta tener una función, voy a ponerlo por ahora entre comillas, aparentemente reducida. Con los últimos términos que encuentres así, que ya no son posibles reducir, copias todos los términos en columna, en la misma tabla que has generado, asignándoles, ya sea una letra, un número, cualquier elemento que sea diferente a las variables que estás utilizando en los términos de la función. Luego procedes a seleccionar nuevamente variables biformes, de tal manera de encontrar que existen biformes, pero de una forma muy especial, que después lo indicaremos, que me va a permitir establecer que tengo o no elementos superfluos en la función reducida encontrada en este paso. Eso es lo que tengo que hacer. Sencillito, parece. Es sencillo. No solo parece. Si he entendido el King Classic, esto lo voy a entender con mayor facilidad. Entonces, para tener éxito en esa elaboración, te dice, dada una función canónica o no, ¿no ve? Tu primer paso va a ser este, conformar una tabla ordenada en filas. Ordenada en filas y columnas. En las columnas colocaremos los datos en el siguiente orden. Lo que estábamos comentando en la anterior filmina. Términos de la función, la segunda columna va a ser variable biforme, la tercera columna residuos de la variable biforme directa y la cuarta residuos de la variable biforme inversa. Y la última, producto de los residuos. Ya tengo vitado. ¿No ve? Ahora, te está diciendo, en esta columna, términos de la función, se anotan ordenadamente todos los términos. En ese caso serían min términos o max términos. Depende en qué estructura está la función, primera o segunda forma canónica. ¿No ve? Se anotan todos los términos de la función separados por una barra, porque para nosotros los min términos están separados por un signo de suma en el caso de la primera forma canónica, o por un producto en el caso de la segunda forma canónica. Entonces, en vez de ese signo, nosotros vamos a utilizar una barra. ¿No ven? Ok, es lo que estoy haciendo. En esta tabla, a los términos de la función, lo vas a anotar ordenadamente, separados por una barra. Ahora, ese símbolo, la barra, tú lo puedes representar de otra forma, un guión, no sé, hay tantas maneras de ponerle un símbolo, ¿no ve? Ok, pero siempre es mejor por ahora la barra. Ok, te lo recomiendo, no te lo imponen, es recomendación simplemente. Ahora, en esta columna de la variable biforme, en la columna de la variable biforme se anota el nombre de la variable que se selecciona como biforme.
Lo siguiente viene como recomendación. Se recomienda empezar con la variable de mayor o con la de menor peso posicional, continuando ordenadamente en forma decreciente o creciente con el resto de las variables. O sea, de tal manera que cuando tú te fijes, estén todas las variables, estén o no presentes en la función. Si no estaban presentes es porque no van a tener residuos. Ahí nomás te vas a dar cuenta en forma sencilla. Pero vos dices, he tomado en cuenta todas. Ahora, y te lo dice que lo hagas en forma creciente o decreciente. Eso tú ya lo adoptas. Bien. Te lo estás recomendando. Ahora, las otras dos columnas encontrábamos los residuos de la variable biforme directa y los residuos de la variable biforme inversa. Ahí en esas columnas te dice, se anotan los residuos ordenados en columna. Eso lo vamos a mostrar con un pequeño ejemplito. Es que estos métodos están nomás estructurados y te dicen, su buen éxito depende del orden. Tienes que tener orden. Entonces te dice ordenados en columnas. ¿No ven? Ahora, en la columna del producto de estos dos residuos que he encontrado, aquí tengo que poner los productos. Ok. Tienes que anotarte todos los productos. Ahí se hace tedioso. Ahí se puede hacer larga la condición. Se anotan todos los productos de las columnas RBD y RBBI. Todos los productos. En este caso se procede con el primer residuo de la variable directa con todos los residuos de la variable biforme. Luego continúas con el segundo residuo con todos los residuos de la inversa y así sucesivamente. En esos productos, algunos productos se van a hacer cero. Al principio puedes anotarlo, pero se nos va a hacer una columna extremadamente larga. Después, cuando ves que se hace cero, lo desechas. Claro, porque cero no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Pues no existe ese término. Y que yo le agregue a una función un cero, es sumarle un cero, ¿no ve? Modifica la función, no modifica pues, la función, pues no tiene sentido. Solamente todos aquellos productos de residuos que sean diferentes de cero van a ser los que posiblemente me reduzcan los términos de la función. Eso estoy buscando. Ahí tengo que tener un poco de cuidado. Ahora, nos dice, con todos estos productos que hemos encontrado y que son diferentes de cero, los tengo que agregar a la función. Y tengo que ir buscando elementos que me permitan reducir. Por eso te dice, luego, este procedimiento se aplica a los términos de la misma columna, la reducción. Muchas veces esa reducción va a estar en la misma columna y lo vas a tener que agregar a la función. Y en la función agregada también los vas a tener que reducir. Ahora, muchas veces, no generalmente, no conviene escribir tantas veces la función. Solo con la tabla es más suficiente y allí tienes que hacer la simplificación. Te lo vamos a ir mostrando de a poquito. ¿De acuerdo? Ok. Entonces te está diciendo, ahora el término eliminado de la función será reemplazado por el término producto de residuos. Y se supone que el producto de residuos tiene un menor número de variables. Eso es lo que se supone. No es cierto. Si pertenece a el producto pertenece a una variable que está en sus dos formas, van a desaparecer. Así que con eso se concluye. Sí, la primera fila. Haces lo mismo con la segunda variable, segunda fila. Lo mismo tercera variable y así sucesivamente. Ahora te está diciendo, no
realmente no es necesario escribir nuevamente la función añadiendo los términos producto de residuo, sino que la simplificación se puede realizar en la misma tabla. Por eso que nosotros vamos a hacer 2 ejemplitos para no estar trabajando tanto. No tienes que tratar de hacerlo al método práctico, ¿no ve? Ok. Entonces dice, en la tabla del paso 1, te está recomendando lo que tienes que observar en la producto, en la columna tabla términos de la función. Se anotan, o sea, para tu segunda, una vez que has hecho tu primera selección, tu segunda selección, se anotan todos los términos de la función que no fueron simplificados. A continuación se anotan todos los términos remanentes de la columna producto de residuos. Esta recomendación funciona cuando vos utilizas, no sé, colores, o sea, o puntabolas con colores, ¿no? Puntabola negra, rojo, azul, etc. Entonces, los términos de la función, por ejemplo, los anoto en negro. Los productos de residuos que voy a anotar, los voy a anotar en azul. Y después voy a hacer la simplificación. Siempre voy a tener en cuenta si me están quedando algunos términos de la función o solamente ya están definidos en función de los productos de residuos. Eso simplemente para observar, nada más, que estoy teniendo un perfecto orden. Y continúo con ese mecanismo siempre buscando el producto de los residuos. Y hay una segunda recomendación que después también lo vamos a mostrar. Que cuando veas la columna del producto de estos 2 residuos, procura empezar la reducción primero con aquellos productos que tienen un mayor número de variables. Luego recién con la que tienen un menor número de variables. Porque esos productos de menor número de variables también me pueden reducir algunos productos de residuos con mayor número de variables. Y esos de mayor número de variables de repente me podían haber reducido algunos términos de la función y no me voy a dar cuenta. Que los productos con menor número de variables, en el modelo no me voy a dar cuenta que reducen algunos términos de la función. Eso hay que mostrarlo. Y es lo que nos están diciendo estas filminas. Esta especialmente. Ok. O sea, que aquí te estamos presentando en forma escrita todas las posibilidades que se te están presentando en este método. Que para nosotros la mejor aclaración es realizar un ejemplo. Ahora, este procedimiento, esto hay que hacerlo una y otra vez hasta agotar todos los términos. Y una vez que has agotado todos los términos, todas las variables biformes, con los términos remanentes formas una columna, te hemos dicho, ¿no ve? No sé por qué me ha salido primero este. Esto no me tiene que salir mal. Hay algún error que tiene el sistema. Okay. Entonces, con todos los términos remanentes, asignándole a los términos remanentes una variable, un nombre cualquiera, procuramos buscar otra vez variables biformes a fin de eliminar grupos superfluos, términos superfluos, que cada vez es más complicado observar los superfluos. Has visto en el método de Kim-McCluskey no se puede observar aquello, pero hay un mecanismo, una función auxiliar o una tabla auxiliar que te permite eliminar eso. Y aquí es la misma tabla, agregándole esos términos que te hemos mencionado, poniéndole un determinado nombre, permite buscar una estructura en particular, y eso lo vamos a mostrar para realizar nuestra función. Entonces, esta función auxiliar les voy a buscar después. Con calmita lo vamos a mostrar. Y todo lo que está escrito aquí, que son los 4 pasos, te va a mostrar a las claras con el ejemplo que son esos 4 pasos que estamos utilizando para aplicarle este procedimiento. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque este sí puede tener grandes conflictos.
Para eso vamos a tomar un ejemplo. Sea la función f. Primero voy a hacer una función no canónica y la siguiente va a ser una canónica. Entonces, para eso me está diciendo, es esta mi función f. A, B, D, E más A, B, E negado más A, C, D negado más B, C negado, D negado. ¿No ve? Ok. No estamos utilizando aquí ningún subíndice. Aquí deberíamos haber puesto posiblemente en función de esto un número 5. ¿No ve? ¿Por qué? Porque hay 5 variables aquí. A, B, pero no hay ningún término donde estén las 5 variables. ¿No? Podríamos irnos equivocando y decir, oye, este tiene 4, es de 4. No, pero este no tiene la C. Y es ahí la C. Estamos, claro. Se ayuda harto poner, cuando te toque hacer a ti, tú tienes que poner subíndice. Ya sabes por qué no lo anoto. Cuidado que pienses, no lo anota porque no se acuerda lo que él mismo recomienda. Y nos está molestando que en el examen tienes que anotar, por favor. Se han hecho un examen sin anotar. Muy pocos han anotado. Tienes que anotar, por favor. No te vas a olvidar. Ok. Yo aquí en las clases, exprofeso, no lo anoto precisamente para comentar y mostrarte que es necesario anotar. Ya nos hemos dado cuenta que es de 5 variables, pese a que ninguno de los términos tiene los 5. Pero está, ¿no ve? Porque si no me hubiese aparecido en ningún término esta C, yo podía haber dicho, no, se han cometido un error de dedo. A, B, D, E son 4 variables. Entonces no ha habido error de dedo, ¿no ve? Okay. Es de 5 variables. Ya tengo los términos de la función. Y esto me sirve además para aclararte que si hubiese tenido una función así escrita de esta forma, pero que hubiese tenido elementos que agrupa, o sea, paréntesis, llaves, corchetes, etc., lo primero que tenemos que hacer es hacer desaparecer los paréntesis hasta tener una estructura uniforme que sea como primera forma o segunda forma, pero no es canónica, como es en nuestro caso. Nuestro modelo está de la primera forma, que es unión de intersecciones. Ese es el modelo. ¿No ve? Entonces te dice, lo primero, yo tengo que hacerme esta tablita, es lo que decíamos. Tengo que anotar en columna los términos de la función, luego las variables biformes, luego el residuo de la variable biforme, luego el residuo de la variable biforme inversa y aquí el producto de los residuos. Es la tabla que tengo que organizar. En la primera columna, términos de la función, anoto todos estos términos de la función en vez de ser separados por este símbolo, por una barra. ¿No ves? Aquí tengo A, B, D, E, barra. A, B, E negado, barra. A, C, D negado, barra. B, C negado, D negado, barra. B negado, D. Entonces, revisamos, están todos los términos de la función. Y hemos dicho, en la variable residuo anotamos ordenadamente en forma creciente o decreciente. Aquí estoy anotando el de mayor peso posicional, entonces yo lo voy a hacer decreciente. El A. Una vez que anoto la primera variable, recién vengo aquí a los términos. Digo, el A no está en biforme. Pero no importa. Lo he anotado. Estoy tomándolo en cuenta porque solo está como A, pero no está como A negado. Entonces, por eso no está en biforme. ¿No ve? Entonces, no va a haber este residuo, no va a haber este, no va a haber el producto. Claro, si tú miras, hay pues el residuo de la variable A. Sí, pero aquí como es cero, perdón, como aquí es cero esos residuos, el producto va a ser cero. Entonces, ya no anoto ninguno. Pongo guión, guión. Tomado en cuenta A. Entonces, estos términos yo debía copiarlo aquí. Pero no, como no he encontrado nada, yo me anoto directamente la variable B. Estos son los términos de la función. Y la variable B, si te fijas, mira, directa, directa, no tiene, directa, tiene inversa. Entonces vos dices, está en sus dos formas. Entonces B vale la pena. Entonces el primero que va a ser A, D, E, ese es el primer residuo de la directa. A, E negado es el segundo residuo. C negado D es el último residuo de la variable directa. De la inversa solo es D negado. Ahí está.
Eso hemos anotado. Hago estos productos. Este producto va a ser cero. Yo no estoy anotando por ahora, pero se ha hecho cero. ¿Por qué se hace cero? Porque no debe coexistir, decía, ¿no ve? Una variable con su complemento en el mismo término. En nuestro caso sería en el mismo producto, porque D interceptado con D negado es cero, y cero interceptado con A y E es cero. ¿Está anotado ahí? Claro, ahí vos dices, se está olvidando de anotar la propiedad conmutativa para la intersección. Tienes que anotarlo, pues. No te olvides. A ti no te vamos a perdonar que no anotes. Tienes que anotar, tienes que demostrar. Peor que ahora que estamos haciendo exámenes virtuales, tienes que anotarme. Tienes muchas más facilidades. ¿No ves? Ok. Entonces, ese producto, este producto es el siguiente. A, E negado, D negado. Aquí dice, aplico la propiedad conmutativa para organizar las variables. ¿Cómo? Como A, D negado, E negado. Lo pongo siempre en orden. Listo. Este producto existe también. ¿No ves? Este. Aplico regla de potencia y me queda